La Sociedad Dominica de Comunicación presenta su editorial a cargo del padre Omar Arias Coronel, vicemaestro de estudiantes de la provincia dominicana de San Juan Bautista del Perú. En el Evangelio de Mateo cuenta que Juan Bautista manda a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? A lo que Jesús contesta: vayan y decirle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven y a los pobres se les anuncia una buena noticia. Hace unos días el presidente de la República pidió a los medios de comunicación social que dedicaran al menos un espacio de unos 15 minutos para narrar o difundir noticias positivas. Tal vez eso sea el sentir de todos los habitantes del planeta Tierra: escuchar y ver acciones humanas que nos llenen de optimismo, de esperanza, de confianza. Ver acciones humanas que generen alegría, preocupación por el otro, etc. Sin embargo, eso no siempre se ve o se oye. Las noticias están llenas de violencia, de angustia, de dolor. La pregunta es, entonces, ¿cómo surgen las noticias? Ni las negativas ni las positivas caen de lo alto. Estas son fruto de las acciones diarias de los ciudadanos. Es decir, son nuestras acciones las que generan la noticia. Por lo tanto, no depende de los medios de comunicación social la calidad de la noticia, sino de quienes la generan. Los medios solo se encargan de darlas a conocer. En estos últimos días se viene difundiendo noticias como los narcoindultos, donaciones que la SUNAT realiza a ciertas instituciones y que no llegan a su destino o llegan mermadas, líderes políticos envueltos en escándalos, ya sea por enriquecimiento ilícito, ya sea por congresistas que llevan donaciones a la población más vulnerable, hacen proselitismo político con ello, no siendo su propia donación. Y lo más indignante para este ciudadano de a pie es que se tienda a minimizar o a encubrir las responsabilidades. Los compañeros de bancada no dan una muestra de propiciar una investigación a fondo. Surge de nuevo la pregunta en este panorama: ¿cómo se puede anunciar 15 minutos de noticias positivas? Pienso que la única manera de ver noticias positivas es escuchar a los políticos decir, con firmeza y buena voluntad, a que se abra una investigación exhaustiva, tanto para restablecer el orden como para devolver la confianza a los ciudadanos en la política. Como Jesús, 15 minutos de buenas noticias sería que los pobres reciban la totalidad de las donaciones, que en realidad pertenece a todos los peruanos. Que al que ha utilizado el poder que se le ha confiado no lo utilice para provecho propio. Se le juzgue sin intenciones de perjudicarlo, pero tampoco encubrirlo utilizando el mismo poder. 15 minutos de buenas noticias propagadas por los medios, que los que están a cargo del destino del país de verdad miren al pobre como un ser humano con dignidad y no utilizarlo para presumir o jactarse de algo que no dan. La Sociedad Dominica de Comunicación presentó su editorial a cargo del padre Omar Arias Coronel, vicemaestro de estudiantes de la provincia dominicana de San Juan Bautista del Perú. Juan Bautista manda a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? A lo que Jesús contesta: vayan y decirle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven y a los pobres se les anuncia una buena noticia. Hace unos días el presidente de la República pidió a los medios de comunicación social que dedicaran al menos un espacio de unos 15 minutos para narrar o difundir noticias positivas. Tal vez eso sea el sentir de todos los habitantes del planeta Tierra: escuchar y ver acciones humanas que nos llenen de optimismo, de esperanza, de confianza. Ver acciones humanas, una investigación a fondo. Surge de nuevo la pregunta en este panorama: ¿cómo se puede anunciar 15 minutos de noticias positivas? Pienso que la única manera de ver noticias positivas es escuchar a los políticos decir, con firmeza y buena voluntad, a que se abra una investigación exhaustiva, tanto para restablecer el orden como para devolver la confianza a los ciudadanos en la política. Como Jesús, 15 minutos de buenas noticias sería que los pobres reciban la totalidad de las donaciones, que en realidad pertenece a todos los peruanos. Que al que ha utilizado el poder que se le ha confiado que generen alegría, preocupación por el otro, etc.
Sin embargo, eso no siempre se ve o se oye. Las noticias están llenas de violencia, de angustia, de dolor. La pregunta es, entonces, ¿cómo surgen las noticias? Ni las negativas ni las positivas caen de lo alto. Estas son fruto de las acciones diarias de los ciudadanos. Es decir, son nuestras acciones las que generan la noticia. Por lo tanto, no depende de los medios de comunicación social la calidad de la noticia, sino de quienes la generan. Los medios solo se encargan de darlas a conocer. La Sociedad Dominica de Comunicación presenta su editorial a cargo del padre Omar Arias Coronel, vicemaestro de estudiantes de la provincia dominicana de San Juan Bautista del Perú. En el Evangelio de Mateo cuenta que estos últimos días se viene difundiendo noticias como los narcoindultos, donaciones que la SUNAT realiza a ciertas instituciones y que no llegan a su destino o llegan mermadas, líderes políticos envueltos en escándalos, ya sea por enriquecimiento ilícito, ya sea por congresistas que llevan donaciones a la población más vulnerable, hacen proselitismo político con ello, no siendo su propia donación. Y lo más indignante para este ciudadano de a pie es que se tienda a minimizar o a encubrir las responsabilidades. Los compañeros de bancada no dan una muestra de propiciar